Buenas tardes. Bueno, hoy quiero compartir con ustedes un poco del trabajo que nuestra empresa familiar viene desarrollando hace bastante tiempo. Hemos tenido la posibilidad de tener contacto con diferentes regiones del mundo gracias al café y gracias al trabajo que hemos hecho. Lo que buscamos hacer es entregar un poco de ciencia y un poco de tecnología en la era tecnológica, pero que desafortunadamente en el área en la que trabajamos en el campo se mantiene rezagada. Quiero empezar por hacer claridad a algunos temas que básicamente para nosotros como caficultores, porque como lo decía quien me presentaba, somos caficultores de cuarta generación, crecimos en el campo y hemos desarrollado todo nuestro trabajo en el campo. Me formé como biólogo en la universidad, pero a partir de eso intentamos llevar un poco más de precisión a lo que hacemos nosotros. Entonces, lo primero es hacer claridad de lo que es fermentación. Muchos hablamos de fermentación y hoy vemos infinidad de bolsas de café en el mercado del mundo con una palabra que ustedes se reirían si la decimos, digamos, de manera jocosa. Y es que decimos fermentación anaerobia y lo venimos diciendo y lo publican en artículos científicos y en infinidad de artículos. Y eso es como darle una patada en la ingle al padre de la microbiología, que es el señor Pasteur. Porque la fermentación, en sí la palabra implica ausencia de oxígeno. Entonces, hablar de fermentación anaerobia es como decir suba para arriba, mamita. ¿Cierto? Eso no tiene ningún sentido. Y a partir de ahí empezamos mal, porque nosotros pretendemos llegar con el café a una industria que es de la alta cocina, pero con un lenguaje totalmente equivocado. Y no lo digo yo, ¿cierto? Eso lo dice incluso la Real Academia de la Lengua Española y lo dicen muchas instituciones a nivel de microbiología que hacen la definición puntual de lo que es una fermentación. Y dice que es un proceso catabólico de oxidación de sustancias orgánicas para producir otros compuestos orgánicos y energía. Los procesos de fermentación son realizados por levaduras y bacterias en ausencia de oxígeno. Si hay oxígeno, no hay fermentación. Cuando usted en la bolsa de café dice, tengo fermentación aerobia, no tiene nada. ¿Sí? Y puedo ser muy duro porque yo sé que aquí hay muchos que ponen eso en su bolsa, pero yo no vine, digamos, con el ánimo que todos me sonrían, porque bien lo decía alguien en la historia de la humanidad, el que dice la verdad es el que menos quiere, ¿cierto? Entonces, yo creo que en la industria en la que estamos está atrasada tecnológicamente porque nosotros no le hemos dado el nivel. Yo soy un campesino, me crié en el campo con todas las dificultades del mundo, pero eso no hace que yo tenga que salir al mercado a estirar la mano y decir, venga, pobrecito soy, como soy pobrecito, entonces págame mejor mi café. Tengo que hacer cosas como a la aplicación técnica y científica de lo que estamos haciendo de manera precisa para yo poder decir al comprador, al tostador, que me pague mejor mi café. ¿Listo? Entonces, la primera de ese glosario es la fermentación, el segundo es control. Muchos también dicen que tienen fermentaciones controladas, ¿cierto? Y el control es el dominio de algo o sobre alguien que nos permite una fiscalización precisa o un mecanismo regular o de manera regular o sistemática. O sea, yo tengo algo controlado. Cuando yo evalúo el pH, yo no tengo controlado el pH, evalúo el pH. Yo tendría que tener un bioreactor en el que yo estoy controlando el pH con una sustancia, una solución que se dice en química, una solución tampón, una solución buffer, que aplica, ¿cierto? Y que controla el pH. Ahí tampoco entonces tenemos en café control en el pH. Y otra cosa es que los cafés que estamos produciendo en el mundo, un gran número, no todos, no son inocuos. Y hablamos de lo que dice la Real Academia de la Inocuidad, que no hace daño. Cuando el médico le prohíbe a alguien que tome café es porque le hace daño, pero porque hacen daño, ya vamos a ver por qué, porque perdimos el control. Y el café, pues el café lo conocemos como un fruto, que ya eso todos lo sabemos, es una drupa del cafeto, el café, sea arábica o sea canéfora, que nos hacía la presentación la expositora anterior. Y calidad, que también hablábamos de calidad, ya hemos hablado de calidad, en la mañana hablábamos de calidad, ahora también con el tema de los robustas se hablaba de calidad, y hace referencia a un conjunto, a unas propiedades que son inherentes y que nos permite caracterizar y valorarla como algo que es diferente y que tiene mayor valor. Entonces, lo que es diferente es posible que no necesariamente tenga calidad, ¿cierto? Aquí vamos a hablar también un poco del tema de manera más, digamos, abierta, más amplia, perdón. Bueno, ¿cuáles son las variables, como lo decía la presentación? ¿Qué variables deberíamos controlar? Hay algunas que podremos controlar y otras que monitorearemos. La primera es el origen. El origen no lo podemos controlar a no ser que
yo tenga 5 fincas en 5 departamentos diferentes, en 5 países diferentes o en 5 estados diferentes de un país, ¿cierto? Ahí yo podría controlar porque tengo un cultivo A en un estado, un cultivo B en otro, en fin. Entonces no lo podemos controlar, pero debemos conocer esas características físicas, químicas y biológicas de ese entorno ambiental que afecta mi cultivo de café. Hablamos de pluviosidad, irradiación solar, vientos, carga microbiológica de los suelos y, ahí no lo dice, pero microorganismos endófitos, o sea, los microorganismos que están dentro de la planta. Esto sí lo podemos controlar. ¿Cómo recolectamos las drupas del cafeto? ¿Cierto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la metodología? Si las recolectamos todas pintones, todas verdes o todas maduras en estado óptimo de maduración, eso lo podemos nosotros regular y controlar. ¿Cómo transportamos el producto? ¿Cómo almacenamos el producto antes del proceso de despulpado o antes del proceso de fermentación? Básicamente, nosotros hemos tratado el café como cualquier cosa, no como un alimento. Revisaba hace 3 días un artículo aquí en Colombia que hablaba que el 99% de los colombianos tienen como parte de su canasta familiar el café. Sin embargo, toman unos cafés de no muy buena calidad, ¿cierto? Que no cumplen con los requisitos que se exigen para un alimento. Entonces, ahí nuevamente tenemos problemas graves. Entonces, eso es importante porque nosotros tenemos que, desde el inicio del procesamiento, llevar el café como lo que es, un fruto que va a ser procesado como un alimento. Lo otro que tenemos que hacer es controlar la carga microbiológica. ¿Qué pasa si usted sabe que su recolector, porque en su finca no tiene la infraestructura adecuada, cuando él tiene una necesidad fisiológica, lo que hace es ir a la parte final de la finca, la más baja, hacer sus necesidades fisiológicas y luego seguir recolectando café? No se lava las manos, ¿cierto? Y entonces hemos encontrado fermentaciones con presencia de E. coli, hemos encontrado mostos en los que hay huevos de parásitos de tenias, que son parásitos de los seres humanos. Esto lo hemos encontrado en los mostos de fermentación nosotros en procesos de evaluación que hemos hecho en diferentes lugares, con amigos, con personas que hacemos consultorías, en fin. Entonces, es bien complicado, o sea, no le estamos nuevamente dando el manejo que se le debe dar, que es el manejo de fruto. Lo otro que hacemos es el control del microorganismo. Algunos están haciendo una nueva modalidad que es aplicar microorganismos. Lo que nosotros sugerimos es que, como el café tiene microorganismos que ya viven dentro del fruto, tomemos esos microorganismos y, como se hace en la industria de los vinos, los aislemos, los purifiquemos y los usemos. Y lo hemos procurado enseñar, ¿cierto? Y lo han hecho muchos caficultores. Eso lo hacen ya varios caficultores en Colombia. Y puedo mencionar a varios. Lo hacen en el Cauca Indestec, varietales finos. Lo hacen en Antioquia, la finca Gualanday de los señores Henao. Lo hacen en el eje cafetero don Ignacio Rodríguez, en finca El Embrujo. Y podría mencionar a don Andrés también aquí en Medellín, a las afueras de Medellín. O sea, hay mucha gente que ya está trabajando en el tema. ¿Por qué? Porque ya quieren poner un valor agregado a su café y eso de alguna manera va a significar que a ellos esos cafés se los compren a mejores precios porque son cafés inocuos, porque está fermentando con un microorganismo que está seguro dentro del grano como un fruto, como un producto que no le va a hacer daño al ser humano. Lo otro que vamos a hacer en el equipo que vemos ahí, que es un bioreactor, que es algo que también hacemos, les enseñamos a nuestros caficultores no a que nos vengan a comprar bioreactores, ¿cierto? Yo sé que muchos aquí comercializan equipos y está bien, pero lo que nosotros procuramos es entregar a los caficultores herramientas para que estos caficultores puedan generar y sean artífices de su propio desarrollo, desde la tecnología. Personas que han ido con nosotros a nuestro pequeño laboratorio que queda en nuestra casa, en una zona de una vereda del municipio de Cajibío, en el Cauca, ¿cierto? Les hemos enseñado para que ellos, sin conocimiento de electrónica, sin conocimiento, ¿cierto?, de química, de biología, hoy sean unos caficultores apropiados y empoderados que tengan la capacidad de defender su producto y que cuando un cliente vaya diga, no, es que yo sí puedo controlar y mi bioreactor sí controla y controla la temperatura y controla la atmósfera y controla la carga microbiológica, lo podemos hacer. Y eso lo puede hacer cualquier caficultor. Ese es parte del trabajo que nosotros hoy venimos haciendo y por eso para nosotros lo que tenemos en este listado es lo que deberíamos conocer, lo que deberíamos entender y en lo que debemos profundizar. Nosotros no nos lo sabemos todas. Nosotros de ustedes hemos aprendido, los caficultores que hay aquí que nos han escuchado alguna vez a través de internet o a través de nuestras conversaciones personales, hemos aprendido y con eso que aprendemos de ellos vamos mejorando. Y de quien más hemos aprendido es de alguien,
y yo no entiendo por qué lo hacemos. Nosotros tenemos un problema en Colombia y es la doble moral, no solamente los políticos, sino también nosotros como caficultores muchos. Decimos que la federación A, B y C, pero miren, bueno, nosotros estamos aquí porque nos invitó, claro, el PRF, pero a través de alguien de la federación, el doctor Gerardo Montenegro, que tuvo la displicencia de vayan ustedes a nombre del departamento que ustedes representan y hagan una presentación de lo que ustedes hacen. Pero quiero hacer un reconocimiento especial a una institución que mundialmente para nosotros es muy importante y es base fundamental para digamos, el trabajo que hemos venido desarrollando. Y es Cenicafé. Es una organización que ha hecho avances muy importantes. Este es uno de los avances del año 2010, hace 12 años, que Cenicafé planteó unos elementos que llaman fundamentos para el proceso de fermentación de café, donde se dice cuáles fermentaciones se pueden dar en el café. Por esa razón yo no entiendo por qué un café de Colombia se vende en el mundo en su bolsa y dice fermentación anaerobia. Si la Federación Nacional de Cafeteros, a través de lo que muestra Cenicafé, dice que tenemos fermentación alcohólica, láctica homofermentativa, láctica heterofermentativa, propiónica, butírica, fórmica, basedomista, metánica, maloláctica y en fin. Pero nosotros le ponemos fermentación anaerobia. ¿Sí? Entonces, y decimos, es que la federación, miren, importantísima información que ha sido base de lo que nosotros hemos venido haciendo. Y dicen ellos que de la fermentación alcohólica se pueden aislar una persona que tiene muchísima información y muchísimo conocimiento, que es la doctora Puerta de Cenicafé, que en el fruto del café podemos encontrar Saccharomyces cerevisiae, Saccharomyces leptoideus, rotorulas, piquias, y un trabajo muy importante de los muchos que se han hecho, que ha demostrado que la fermentación con piquia, por ejemplo, disminuye o elimina totalmente la posibilidad de los defectos moho u hongo en el almacenamiento del café. Porque la piquia es un microorganismo que genera una enzima que es antagonista de los hongos filamentosos. Per se, si yo fermento mi café con piquia, yo voy a tener mayor tiempo de durabilidad. Por eso debo tener control. Y es que piquia, eso tan raro, es como un nombre, como mi apellido, Cucuñame, esa vaina tan rara. ¿Sí o no? Pero se lo aprende, me ven la cara, ve, ahí va Cucuñame, me decía alguien ahí, Cucuñame, venga, es que me acuerdo de su apellido y no de su nombre. ¿Sí? Entonces es lo mismo, piquia, una piquia, ¿listo? Esto que está ahí, queda en la presentación, todos lo van a tener. Muy importante que den una lectura a este documento, donde nos dice además cuáles microorganismos no son peligrosos para el ser humano. Con esto hemos fermentado durante siglos, con esto que está ahí. Desde los mongoles, cuando ponían leche en los estómagos de las cabras y bajaban kilómetros en sus caballos en sus misiones de conquista. Desde los griegos, los romanos en la fabricación de vinos y de fabricación de cervezas que hacían los primeros hombres. Las primeras cervezas que hicieron ustedes, las maravillosas mujeres, porque quien descubrió la fermentación fueron las mujeres. Fue la mujer la que por primera vez fermentó y fue la mujer la que por primera vez nos dio cerveza a nosotros porque fuéramos unos borrachos, pero fueron las mujeres, ¿cierto? Y eso está en la historia de la civilización humana. Entonces, todo esto que está aquí ha demostrado que nada de esto con lo que fermentamos produce toxinas peligrosas para nosotros, ni las bacterias del ácido láctico que hacen fermentación láctica, ni las Saccharomyces que hacen fermentación alcohólica, o las bacterias como las Pseudomonas móviles con la que se fermenta el mezcal en México, que es una bacteria, no es una levadura, o los Acetobacter, que son con los que se hace el vinagre. Y quiero hacer referencia al tema del vinagre porque gracias al Acetobacter tienen ustedes en esos cafés naturales sabores a chocolate. Sin el vinagre no existe el sabor a chocolate. ¿Listo? Entonces usted necesita, por eso en el eje cafetero yo recuerdo que cuando íbamos, venga profe, le muestro mi vinagrador. Y uno probaba el café y era sabor a chocolate. Y él tenía un vinagrador, porque vinagraba su café para lograr ese sabor a chocolate. Cafés que se han hecho con fermentación controlada en nuestros bioreactores han sido tan chocolate que mi hija, que es una niña de 7 años, dice, papito, esto sabe a chocolatina. O sea, es tan marcado solamente con control. O sea, se pueden modular infinidad de cosas. Y hay mucha gente que ya lo está haciendo, gracias a que se han puesto juiciosos a entender un poco más esto. Pero ¿qué pasa si perdemos el control? Lo dice el mismo Fundamentos de Proceso de Fermentación del Beneficio del Café. Nada de esto me lo saqué de la manga para venir a traerlo acá. Y este es un trabajo de Cenicafé que muestra que tenemos degradaciones. Miren lo que dice ahí, degradación.
Es diferente degradación a fermentación. Degradación aerobia y degradación anaerobia. Hay que tener en cuenta el sustrato del microorganismo y de acuerdo al sustrato del microorganismo se le llama al proceso. Entonces, si es una degradación aerobia, hay un carbohidrato y tenemos bacterias o enzimas, tenemos oxidación completa o respiración celular. No fermentación aerobia. ¿Ven? Y lo dice alguien que se considera una institución muy importante en café. Si pasa esa degradación aerobia, tenemos degradación de las proteínas y los productos serán amonio, sulfato y agua. Si son lípidos y hay bacterias, ese proceso se llama enranciamiento y lo que se generan son ácidos grasos. Si es anaerobia, si la degradación es anaerobia, lo que hay en el sustrato son azúcares y las bacterias son lácticas, es una fermentación láctica. ¿Ven? Si es anaerobia la degradación, hay azúcares, pero no hay bacterias, sino que hay levaduras, la fermentación es alcohólica. Pero cuando hay proteínas, entonces hay putrefacción. ¿Qué pasa si yo pierdo el control de mi café y encuentro esto en una fermentación? Ahí yo no puedo decir que tengo fermentación. Ahí tengo todo lo que acabamos de ver en el cuadro pasado. Fermentación láctica, tendremos, si en la parte superior del tanque había oxígeno, tendremos procesos de oxidación, tendremos putrefacción, tenemos enranciamiento. Si llegamos a la almendra donde está el grano y llegan compuestos, microorganismos o metabolitos de ese proceso de descomposición, ¿cierto? Y eso ya está generando un problema. Este problema no se generaba cuando en Colombia solo producíamos suaves lavados. Se empezó a generar cuando empezamos a innovar. Yo como innovo, entonces yo voy a hacer un café que se llame Goku, porque soy el innovador. Se va a llamar diferente mi café. Y a ese café yo le voy a echar cicuta, porque es que hay que innovar, ¿cierto? Entonces empezamos a innovar, pero empezamos a cometer errores graves. Estos cafés, si usted ve afuera, los cuerpos fructíferos del hongo, en la parte interna ya habrán micelios y habrán toxinas producto de la degradación. Y aparecen estos microorganismos que estamos mostrando acá, Aspergillus ocracius, Aspergillus flavus o Penicillium spinolosum, todos productores de toxinas. ¿Listo? Y este es un trabajo también de Cenicafé, donde hace un ejercicio y dice cuál es la frecuencia del hongo Aspergillus ocracius en los espacios de las fincas cafeteras de Colombia. Y esto se puede hacer en muchos lugares del mundo, no solo aplica para Colombia. Y un trabajo hecho por una institución muy importante que es la Universidad de Santander, Universidad de Pamplona, donde hace aislamiento en las diferentes etapas de beneficios del café de hongos filamentosos, de todo esto que se comercializa en el norte de Santander. Y al final concluyen que esos cafés son peligrosos por la presencia de toxinas. Y hay trabajos muy antiguos, como este que es de 1974, donde habla es un estudio sobre la ocurrencia de ocratoxina en granos de café verde. Y otro donde habla de la presencia de ocratoxina en esos granos en procesos de café tostado y en una validación pues, de ese café tostado. ¿Qué quiere decir eso y qué quiero con esto? Que si tú tienes ocratoxina en el café verde, en el café tostado la vas a tener, porque esto es en café tostado. Aquí habla uno en café verde y el otro es en café tostado. O sea, que el café verde, aunque tú lo tuestes, no elimina las toxinas, no elimina las micotoxinas. Por lo tanto, estamos dejando de entregar salud al consumidor final. Miren lo que habla estos artículos. La ocratoxina, riesgo potencial o riesgo de cáncer por exposición. O riesgo de cáncer materno-fetal durante la exposición a ocratoxina en el embarazo. ¿Esto por qué es grave? Porque nosotros no le podemos entregar a nuestro consumidor final un café lleno de enfermedades. La ocratoxina, la aflatoxina, la citrinina son toxinas neurotóxicas, te dañan el cerebro, matan neuronas, hepatotóxicas y son teratogénicas. Por eso es que dice que puede afectar el feto de una mujer en embarazo, generando malformaciones congénitas e incluso cáncer materno-fetal. O sea, es muy grave, pero no le hemos puesto cuidado. Yo hago un llamado, ¿dónde está el INVIMA? Que nos permite que consumamos cafés ultra quemados con altísima presencia de benzoapireno, uno de los carcinógenos más peligrosos que existen en el planeta Tierra, con lo que nosotros inducíamos tumores en el laboratorio a ratones, sí,
éramos malos, maltratadores de animales, sacrifíquenme por eso, pero generábamos tumores a partir de darle a los ratones a consumir esos compuestos que están en los cafés comerciales que no se tratan de la mejor manera. Y esto que dice, mire, comportamiento de la ocratoxina durante la tostión del café verde y la fabricación del café soluble, donde dice que de un 16% total de ocratoxina podemos disminuir hasta el 13% de esa ocratoxina presente. O sea, solamente disminuimos 3 puntos en la tostión de esa ocratoxina, que es muy grave. Y una revista muy importante, uno de los servidores científicos más importantes que existen en el mundo, que se llama Science Direct, muestra que la ocratoxina en granos de café está presente en los cafés que son procesados por diferentes métodos de lavado. Y lo más grave, esta es la estructura química de la ocratoxina que está sobre los granos donde hay Aspergillus ocraceus. Y esto es lo grave. Miren el estudio, la tabla 4, dice la ocurrencia de la ocratoxina en las muestras que son comercializadas en diferentes continentes. En Francia, 30 de las 30 muestras dieron 100% presencia de ocratoxina, con una concentración superior, de acuerdo a la siguiente tabla, a la que se considera riesgo para la salud humana. En Chile, 100%, en Brasil, 68%, en Argentina, 54%, en United Kingdom, en España, en Alemania, en Canadá, en Hungría. O sea, todos los cafés que se están enviando en diferentes lugares tienen ocratoxina y los porcentajes son, mire, 100%, 68, 31, 85, 49, 56, o sea, porcentajes de muestras muy altos y todos publicados entre el año 2000 y el 2010, o entre el 97 y el 2010, cosa que es muy grave. ¿De dónde venían esas muestras? De Brasil, de Colombia, de Angola, otra vez de Colombia, de México, de Brasil, de Camerún, de Uganda, de Madagascar, de Ecuador. Por eso el médico dice que el café es malo. Es por esto. Ahora, es nuestra responsabilidad ser juiciosos como lo han sido los que fabrican vino. Miren esa planta de fabricación del vino. Hay pedazos de uva tirados a un lado y unas botas viejas llenas de pecueca, pues, porque eso es lo que uno encuentra en los sistemas de beneficio en Colombia y en los lugares que hemos visitado, en muchos, no en todos, ¿cierto? O miren la planta de fabricación de yogur. ¿Con qué se fermenta el vino? Saccharomyces cerevisiae. ¿Con qué se fermenta en la planta de yogur? Con varios lactobacilos. Ese es Lactobacillus coroniformis, para ese yogur en particular. En la planta de cerveza, con Saccharomyces cerevisiae. Y en la del café, en esas condiciones. Porque es lo que principalmente existe. O sea, yo aquí muestro la generalidad, no todas son así. Acabamos de estar en Bolivia, en la finca de los Rodríguez, una maravilla de finca, donde el sistema de procesamiento está con unos controles estrictos de bioseguridad y sanitización para la seguridad de los consumidores de ese café. Entonces, sí, de alguna manera hemos llegado a algunos corazoncitos y entonces empezamos a ver que se puede cambiar la industria. El futuro de la industria del café de alta calidad, porque el café, no sé en qué ha hecho especialización, lo llaman de especialidad, pero para mí el café es de alta calidad, o es bueno, de alta calidad porque no enferma, ¿cierto? O porque ofrece unas características particulares de seguridad. Y lo que vemos en la microbiota del café, ahí vemos de todo, Saccharomyces, Pichia, Rhodotorula, bacterias del ácido láctico, ahí hay unos Clostridium, Butyricon, que genera ese efecto que se conoce como stinker, ¿cierto? Esto es lo que tenemos. Y como estamos innovando, en ese proceso de innovación algunos hemos hecho cosas ilógicas, es irse a las montañas de Colombia como cazadores de microorganismos, recoger tierra de la montaña y ponérsela a la fermentación porque estamos innovando. Y todos estos hongos que les mencioné, todos generan micotoxinas, que esas micotoxinas destruyen el cuerpo de quien la consume, pero no solo eso, todos están en el suelo. Listo, el café puede saber a frambuesa, a tutti frutti, a maracuyá con miel de maple, esas vainas raras que dicen nuestros amigos catadores. Y ser tóxico, porque tiene unos niveles no adecuados para la salud de los seres humanos, ¿cierto? Que generan problemas de seguridad. Ahora, cuando controlamos, nosotros queremos controlar, como ahí, aislar solamente lo que vemos arriba, bacterias del ácido láctico, esto que está arriba, bacterias del ácido láctico y al lado hay Saccharomyces. Estos son algunos de los productores, mi padre al lado de su bioreactor, el primer bioreactor que le hicimos a él, que fue grandioso, ahí lo estaba fabricando yo,
Y este es un amigo de Brasil que se llama Renan Bertoli, el que tiene las gafitas, que él hizo su bioreactor con uno de los cursos que accedió con nosotros, en línea de hecho, ni siquiera presencial porque fue en la pandemia. O Gustavo Troches, que está en uno de los están aquí con Café Florencia, que hicimos fermentadores análogos para él poder compartir con la gente que le vendía el café a él, pero en la zona que estaba no se podía poner a funcionar el bioreactor con toda la tecnología porque no había energía. Entonces hicimos unos fermentadores análogos que permiten el control de la temperatura controlando la presión del medio fermentativo. Es muy chévere. Y todos con control microbiológico, porque se puede. ¿Listo? Se puede controlar y llegar a esto. Esto no es un pequeño módulo nuestro. Ahí está Juli, que me acompaña hoy acá. Está haciendo el análisis. Esto es en nuestro espacio de procesamiento, que es un espacio en un rinconcito de nuestra casa. No tenemos la superplanta porque apenas tenemos 3 hectáreas de café sembrado. Pero miren el café que se está allá, es café de la finca que hemos fermentado con Lactobacillus plantarum, que aislamos del mismo café. Eso no es difícil. Cuando tú estudias ingeniería bioquímica o cuando estudias microbiología, te hacen las cosas muy complicadas. Esto es muy sencillo de hacer, porque los seres humanos lo hacemos desde la revolución del Neolítico, hace 11.000 años o más de 11.000 años. Entonces, aquí no estamos descubriendo que el agua moja, estamos tratando de transferir información, que hoy seamos conscientes en este espacio mundial tan importante, que los consumidores, que muchos aquí que hay son consumidores, que muchos productores que hay aquí en diferentes lugares del mundo sepan que podemos producir cafés limpios de mejor calidad, y limpios no porque la taza sea limpia, porque sí, la taza queda limpia, queda exótica, queda con cosas increíbles cuando hay control, sino que es seguro para el consumidor final. Es nuestra obligación entregar salud, no enfermedad. Por eso una pequeña planta como esta la puede fabricar un caficultor, nosotros les enseñamos. No tenemos aquí los super secretos industriales, ¿cierto? Porque no se trata de esto. Nosotros hoy teníamos un problema y lo mencionaba alguien en la mañana cuando hablaba de sostenibilidad. La brecha de cultivo se está cerrando. Si se cierra la brecha de cultivo, los que producimos café en una región que próximamente no se va a poder, ¿de qué vamos a vivir? Pues que sea un caficultor que haga esa transición de producir café a producir tecnología, a partir de las soluciones que nosotros les ofrecemos, que las pueden hacer, que luego ellos verán si las comercializan o no, bajo el respeto de los criterios de respeto de la propiedad intelectual, pero que puedan tener control. Eso se puede. Y podemos tener cafés naturales con sabor de lavado o cafés lavados con sabor natural gracias al control. En menos tiempo. El bioreactor no es para hacer fermentación de 1400 horas, porque ahí ya no hay fermentación, les cuento, qué triste. La fermentación se acabó en muchos de los casos, en la mayoría a los 4 días. Entonces, cuando usted le vende al cliente, yo tengo una fermentación de 400 horas. No, papito, se le acabó a los 4 días, cuente las horas. Ahora, es posible que el tiempo de estar expuesto ese café a esas sustancias lo modulara de esa manera, pero no hubo fermentación. Yo insisto, es ser precisos, que sepamos lo que estamos haciendo, para que seamos lo más preciso con quien nos compra el café. ¿Listo? De esa manera, entonces, nosotros vamos a poder producir café con amor, pensando en la salud del consumidor final, sabiendo que es la obligación nuestra. Porque ¿qué pasa si nosotros matamos lentamente a nuestros clientes? Pues luego no tenemos quien nos compre. ¿No? Ese es mi padre en su bioreactor. Yo hacía una publicación como esta. Ese es un café que enviamos, que como son cafés que salen a veces medio colores raros, lo tenemos que mandar como producto Colombia, pero a mejor precio que una carga de café convencional de Colombia, 4 o 5 veces, ¿no? Y ahí me está ayudando mi equipo de trabajo, ¿sí? 2 personas, para organizar esto. Y les quería decir con esto, es que cualquier caficultor, nosotros arrancamos, somos muy pequeños, ¿cierto? Recibimos recursos importantes porque vendemos como si fuéramos grandes, pero es gracias a que hemos logrado tener control y unos clientes que comprendieron lo que estamos haciendo. Siendo honestos, que nos hace falta mucho en países como el nuestro en vía de desarrollo, diciendo la verdad, cuidando a ese cliente. Creo que esa es la mejor forma. Nosotros podemos tener cafés muy exóticos, porque se logran tener cafés muy exóticos. Me decía el profe Edwin algún día que cató uno de los cafés nuestros, por acá está de colaborador el profe Edwin, con el PRF, que es catador Q-Grader y hizo parte mucho tiempo del staff de Tecnicafé, que cuando probó nuestro café le recordaba cuando iba al circo con la mamá y comía fresa envuelta en chocolate. Entonces, ese tipo de cosas es lo que queremos, recordar y tener eso, y que quien lo consuma tenga la plena seguridad que lo que está consumiendo es seguro, ¿sí? Y que no le hace daño. Esas son nuestras redes sociales para que nos sigan, es alguno de los trabajos que hemos hecho
cultivos y aislamientos de microorganismos de manera muy sencilla. Les enseñamos a los caficultores a hacer con lo que tienen en la casa, no tienen que hacer un agar que vale $500 y que les sirve para hacer 10 agares, sino que lo puede hacer con las cosas que tienen en su finca, con lo que hace parte de su alimentación, con el propósito de que logren y generen desarrollo. Esa es una pequeña plantica que le entregamos a una población víctima de la violencia en el Cauca. Ellos eran desplazados de la violencia por unos grupos al margen de la ley que tenían en ese tiempo poder en el Cauca. Alguno de ellos incluso fue amputado en sus 2 piernas porque pisó una mina que era patas huyendo de estos grupos. Y les entregamos una planta de procesamiento de café de alta calidad que hoy no han estrenado. Y no han estrenado por nuestros amigos políticos, porque la alcaldía de su municipio les ofreció que si nosotros les dábamos la planta, ellos le hacían la infraestructura para meter la planta. Y llegó la planta y nunca la infraestructura. Entonces, pero hoy la traemos porque hace parte del trabajo que hemos hecho. Y los cafés que ven ahí son cafés que nosotros generamos, procesamos, que no comercializamos en Colombia, pero que son parte de lo que hemos venido haciendo en nuestro trabajo de todo este tiempo. Muchísimas gracias. Si tiene alguna pregunta, por favor, creo que es importante. Hay cosas que puede haber dicho que pueden sonar muy duras para muchos, pero que si tiene alguna inquietud, alguna duda, las podamos aclarar, porque la idea de esto es mejorar. ¿Listo? Y recordemos, aquí nosotros no tenemos la opción final, la opinión final. Eso es un tema de que todos continuemos construyendo con lo que nosotros les hemos entregado, ¿no? No sé si hay alguna pregunta. Sí, muy buenas tardes. Mi nombre es John Monroy, de San Gil, Santander, Café Loma Verde. Una inquietud es, de acuerdo a esto, pues es como el futuro, hacia dónde debemos nosotros enfocar el tema del café. O aquí vemos ya cuál va a ser el café del futuro, pero es tan sencillo como volver a lo antiguo, a lo natural. Bajo su punto de vista, ¿qué nos recomienda a los caficultores? Pues además de toda esta experiencia, información técnica, para poder de pronto en temas de sostenibilidad volver a recuperar todo ese ecosistema que está en la naturaleza de nuestros cafetales, de nuestras fincas. Es muy importante, muchas gracias, don John. Mira, muy importante su pregunta. Y es muy importante porque va acorde con el trabajo que usted hace. Veíamos conferencia en la mañana y nos parece que es una experiencia de vida maravillosa. Entonces, mire, don John, el tema es, nosotros debemos irnos, no a traer cosas extrañas de afuera para ponerle a lo que ya tenemos ahí. Algunos están haciendo inoculaciones, comprando levaduras de cerveza que son subtropicales. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo compro levaduras de cerveza que han sido producidas en Bélgica para ponérselas a mi café en Colombia. ¿Qué pasa a esos microorganismos? Ellos son muy fuertes porque tienen que vivir condiciones extremas en Europa. Tienen que tolerar el congelamiento y las altas temperaturas del verano. Cuando los traemos acá, ¿qué hacen? Van a crecer desmesuradamente y van a ocupar el espacio de los microorganismos nativos de nuestros ecosistemas. Ojo, ese es el problema que nos van a generar las nuevas innovaciones trayendo hongo kogi, que se llama Aspergillus oryzae, de Japón y de China. ¿Por qué razón? Porque también son regiones subtropicales. Entonces, cuando pongamos eso en nuestro ecosistema, entonces los sistemas radiculares de las plantas no van a tener Aspergillus oryzae y no van a tener ni los penicillium ni los otros Aspergillus que son naturales de nuestro ecosistema. O sea, estamos volviendo a cometer el error que cometieron los que sembraron una zarzamora por allá cerca a un páramo y hoy esa zarzamora está acabando con ese páramo porque se volvió una planta invasiva. Eso nos pasa con los microorganismos. Y lo que usted dice es cierto, la sostenibilidad, ¿cómo garantizamos nosotros la sostenibilidad? Primero, utilizando los microorganismos de ese ecosistema que se han adaptado a ese terroir del que hablábamos al principio. Por eso los aislamos de adentro del fruto o del fruto, para que sean esos mismos los que utilicemos para inocular, ¿cierto? Y eso garantiza ¿qué? Equilibrio del ecosistema porque no utilizo nada extraño, ¿cierto? Eso es lo primero. Lo otro, que utilizamos en los bioreactores, nuestros bioreactores tienen huella de carbono negativa, porque ese equipo que utilizamos como bioreactor ya tuvo su vida útil, iba a ser desechado como basura. Lo recuperamos, lo ponemos grado, que se pueda utilizar para el ser humano y ahí tenemos un nuevo ejemplo de sostenibilidad, bioreactores con huella de carbono negativa. Entonces, todo eso es parte de la sostenibilidad, que el caficultor pueda hacer su bioreactor y no que lo compre por $60,000
sino que lo haga por 100, sostenibilidad. Entonces, sostenibilidad económica. Las anteriores eran biológicas, ¿cierto? O de ecosistemas. Entonces serían las dos recomendaciones. O sea, y cuando vayamos a hacer un proceso que alguien nos dice, tratemos de ser investigadores, no nos traguemos entero, busquemos. Hoy hay muchísima información, métanse a Google Scholar. Y si no saben inglés, utilicen el traductor. Utilicemos las herramientas que tenemos. El teléfono celular, pasamos pegado al teléfono celular infinidad de horas, viendo Instagram, Facebook y no produciendo nada. Creo que es el momento que con nuestra industria, al menos en ese pequeño detalle, cambie. Muchas gracias. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Muchísimas gracias. Hacia atrás. Señor. A ver, lo que pasa es que incluso el tricoderma genera algunas toxinas, sino que son leves, pero nosotros no utilizamos ese tricoderma para fermentar, entonces no hay problema. O sea, ahí no tienes tú ningún inconveniente porque tú estás garantizando un equilibrio y lo que estás haciendo es tener un control biológico con un microorganismo que es natural de esa región. Yo lo que les recomiendo es que cuando hagan esas adquisiciones de esos microorganismos, sean microorganismos que ojalá ustedes hayan, en vez de adquirirlos, producido en la finca, ¿cierto? Hay varias personas que en Colombia enseñan a cómo cultivar ese tipo de microorganismos. Uno de ellos es el doctor Jairo Restrepo, el ingeniero Restrepo, que está en el Valle del Cauca, que él les enseña a tener esos cultivos de esos microorganismos para evitar que haya un deterioro del ecosistema. Sería como la recomendación que yo le haría, porque en términos generales nosotros garantizamos con la presencia de la flora del ambiente en el que estamos, los robles, ¿cierto? Todos los guamos y este tipo de plantas, que tengamos al menos las micorrizas que permitan la fijación de estos nitrógenos y garanticen pues ese suelo saludable, al menos tener el suelo saludable. Entonces, yo la única recomendación que puedo hacer en ese sentido es un muy buen método y lo ideal sería tener los tricodermas que son naturales de esa región para no traer otros de otra región que pueden alterar el ecosistema. Muchas gracias, Julián. Gracias.